Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Muy bien, damos gracias a Dios porque nuevamente Dios nos permite estar en este canal 8 de televisión, Tu Nueva Visión, aquí en Cable Sur. Deseamos bendiciones para todos los que trabajan aquí en la empresa. Gracias a Dios por los muchachos que siempre están pendientes de esta transmisión, colocando todo lo indispensable para salir al aire. Dios bendiga a toda la juventud que trabaja en este lugar. Dios les dé sabiduría, les dé la fuerza para que este medio que hoy se está utilizando llegue a muchos hogares que ya están en sintonía. Saludamos a nuestros hermanos de Atoyatempan, Puebla. Hay muchas familias que hoy nos esperan en casa, gracias a Dios. Sobrinos, Dios les bendiga. Sería mucho nombrar sus nombres, pero a todos los sobrinos de parte de mi esposa les saludamos en el amor de Cristo. También a mi mamá que está pendiente de este programa de las promesas de Dios. Mamá, Dios te bendiga, un saludo, un abrazo. Y saludamos a mi hermano Mario que acaba de llegar de Chicago. Mario, Dios te bendiga, Dios te guarde a ti, a tu amada esposa, a las sobrinas. Esperamos vernos pronto. Dios bendiga a todas las familias de Acatepe, Puebla, de Tlaxcalancingo, de la Iglesia Peniel, Monte Oret. Hermano Junior, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gusto en saludarte por este medio. Saludos a la familia que Dios te ha dado. Bueno, pues a mi esposa saludos, quedó en casa. Hoy me acompaña un hermano de la iglesia. Él nos va a leer las citas bíblicas que vamos a ir mencionando. Nuestro hermano Emmanuel, Dios le bendiga, sea bienvenido, ¿verdad?, a esta transmisión. Pues hermanos, vamos a comenzar con una lectura bíblica que vamos a encontrar en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Mientras usted busca la cita bíblica de 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, saludamos a la licenciada Janet, a su esposo, a nuestro amigo ingeniero, que hoy lo tenemos por acá. Dios le bendiga, ingeniero, ricamente, a su amada esposa, a los hijos, Dios les bendiga. Y también saludamos por este medio a nuestro hermano Agustín Guerrero. Hermano Agustín, Dios le bendiga, gusto en saludarle por este medio. Dios le bendiga mucho y le prospere en su vida espiritual, en el ministerio que Dios le ha dado. Y saludos a su amada esposa y a todos los que trabajan en la panadería Pan de Vida. Bueno, pues saludamos a todos los que trabajan allá en las panaderías Pan de Vida. Dios les bendiga, muchachos, muchachas. Éxito en la venta de hoy y esperamos que Dios derrame bendiciones sobre este pan que cada día ustedes lo preparan. Pues vamos a leer en la Biblia 2 Corintios 1:20. Dice la Escritura: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora dejo que el hermano lo lea también. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Dice la bendita palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Muy bien, pues vamos a presentarnos con una oración. Amados hermanos, vamos a orar. Amados amigos de cualquier iglesia evangélica o de la iglesia católica, pues gracias por entrar a sus hogares. Hay muchas familias que nos están ya escuchando de diferentes credos, diferentes religiones. Bueno, les enviamos saludos y que el tema que hoy vamos a presentarles sea un tema para reflexionar, un tema para pensar en las promesas de Dios. Oramos a Dios. Dios grande y maravilloso, te damos gracias por estar nuevamente en este canal 8 de televisión de Cable Sur. Gracias te damos por este medio que se está usando para llevar la palabra a diferentes familias. Hoy en diferentes hogares nos permiten llegar a sus hogares. Espíritu Santo, habla sus vidas
Que Espíritu Señor, de Dios, trabaje en el muévete corazón en cada de hogar, persona en que cada está familia, escuchando y mis hermanos de tu diferentes palabra, lugares Señor Jesús. de la República Pedimos Mexicana, que sea de diferentes gran iglesias, bendición y de la palabra edificación sea de gran bendición, para y todos nuestras los que vidas, más Señor. tarde Señor, escucharán esta gracias, palabra Señor, porque nos sea das de esta gran oportunidad, bendición Señor, de a todo el traer tu mundo. palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Gracias, Santo nos Señor guíe Jesús. en el nombre de En esta Jesús. hermosa Amén. mañana. Amén. Amén. Pues el tema que hoy quiero presentarles se titula Dios, gracias por tus promesas. Repito el tema, Dios, gracias por tus promesas. En las Sagradas Escrituras acabamos de leer el texto de 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada familia, continuamente estamos dando gracias a Dios por todas sus promesas. Las promesas de Dios son fieles, y la Biblia nos va a leer aquí mi hermano una cita bíblica, segunda a Timoteo, el capítulo 2, vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, segunda a Timoteo, el capítulo 2, vamos a leer versículo 7 al versículo 13. ¿Qué enseña la Biblia aquí en esta cita bíblica? Segunda a Timoteo, capítulo 2, damos lectura, versículo 7 al versículo 13. Espero que usted también en casa tenga su Santa Biblia. Vamos a leer esta parte de la Biblia que nos habla de cosas muy importantes referente a las promesas de Dios. Bien, dejo el lugar a mi hermano para que dé lectura a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 7 al 13. Dice así la bendita palabra del Señor. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de el malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. La palabra fiel está: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos a Él, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. En esta lectura bíblica encontramos una experiencia que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da características de soldado, de atleta y labrador. El apóstol Pablo había tenido grandes experiencias en su ministerio. Cuando leemos la vida de Saulo de Tarso, más tarde apóstol Pablo, notamos que él hizo viajes misioneros, y en todos los viajes misioneros contaba con la presencia de Dios. Un hombre valiente, un hombre que escucha de parte del Hijo de Dios aquella palabra que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un hombre que perseguía al cristianismo en su época. Trató él de borrar al cristianismo de aquellos lugares donde se estaba predicando el evangelio, donde había nacido la iglesia en fuego con el Espíritu Santo. La Biblia registra que la iglesia empezó a multiplicarse, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Comienzan las promesas a manifestarse. Una de ellas fue el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Le consideramos al apóstol Pablo sus experiencias
porque él va siempre con la mentalidad de ser útil ahora cuando él tiene un encuentro con Cristo. Cristo lo transforma ahora y lo llama a un ministerio. Nunca el apóstol, ahora Pablo, tenía en mente que un día él sería predicador. Él nunca pensó predicar el evangelio. Nunca se imaginó que estaría en diferentes partes de aquel lugar donde él estaba persiguiendo a la iglesia. Nunca pensó que él sería un predicador del evangelio. Cuando el Hijo de Dios lo llama para ser un predicador, vamos a Hechos capítulo 9. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo lo llama a él, y dice allá en Hechos capítulo 9, el versículo que vamos a leer, tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Voy a dar lugar a mi hermano Emanuel para que dé lectura en Hechos 9, versículo 3, 4, 5 y 6. Dice así la palabra bendita del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Muy bien, gracias a Dios por esta palabra. Encontramos aquí que Dios siempre tiene promesas para alguien que llama. En esta ocasión tenemos a Saulo de Tarso. Comentamos esto porque mucha gente se pregunta: ¿quién es Pablo? Pablo fue Saulo de Tarso, el hombre que perseguía a la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo le llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La Biblia dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta importante. A esto queremos llegar en este día. Este hombre que perseguía a la iglesia ahora está temblando y es temeroso al escuchar su nombre de una persona que él no conocía, de una persona que él perseguía. Ahora Jesús le llama por su nombre. Ahora Saulo de Tarso se coloca, se pone a las órdenes de Jesús y dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le habló. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Inmediatamente Saulo de Tarso recibe órdenes del Hijo de Dios. Cuando Saulo de Tarso se pone a las órdenes de Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El testimonio de Saulo de Tarso está escrito en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Si usted tiene tiempo, lea todo el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles para que se dé cuenta de un cambio, de una metamorfosis que hubo en su persona, porque la palabra del Señor que hemos leído en 2 Timoteo 1:1. Vamos a leer la Biblia porque da el apóstol Pablo este testimonio. Vamos a 2 Timoteo 1:1. Bien. Espero que usted lo encuentre en su Biblia. Le estamos dando tiempo para que lea este pasaje bíblico. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa
de la vida que es en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cómo el apóstol Pablo llegó a ser un apóstol, un hombre con un ministerio? Nunca se había imaginado llegar a ser apóstol, nunca se había imaginado llegar a ser un predicador del evangelio. El apóstol Pablo, cuando entró a aquella casa, la Biblia dice en la Escritura que el Señor inmediatamente le llama para ser un siervo de Dios. Y Dios usó a Ananías. Dice la Biblia en Hechos capítulo 9, en el versículo 15. Quiero leerles para ustedes. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice el 17, como dice hermano Emanuel, el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bendición, qué privilegio tan grande tuvo Saulo de Tarso en su conversión. Inmediatamente Ananías, el siervo de Dios, que Dios había preparado para que orara por Saulo de Tarso, por primera vez escucha la palabra hermano Saulo. Hermano Saulo, dice el versículo 17, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista. Y también dice Ananías, y seas lleno del Espíritu Santo. Tenemos aquí entonces una confirmación, el por qué ahora Saulo de Tarso ahora es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, si la palabra del Señor nos habla acerca de este ministerio que él logró, esta bendición grande, ahora vamos a confirmar la promesa de Dios en Saulo de Tarso. Dice en Hechos capítulo 13, el versículo 9. Noten ustedes el cambio que opera nuestro Dios, nuestro Salvador, en la persona de Saulo de Tarso. Vamos a Hechos 13, 9. ¿Cómo dice? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Muy bien. La Biblia nos presenta en este pasaje bíblico: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Noten ustedes, mis hermanos y amigos, que es importante llegar a una conversión. Es importante llegar a una salvación. El apóstol, ahora Pablo, tuvo un encuentro con Cristo. Ya leímos la cita de Hechos capítulo 9, donde él tuvo un encuentro con Cristo. Los seres humanos, todos los que habitamos en esta tierra, ricos y pobres, esclavos y libres, todos necesitamos, para ser hijos de Dios, necesitamos tener un encuentro con Cristo. Tienes tu religión, vamos a respetar tu religión, lo que te enseñaron tus padres, pero quiero decirte algo en este día, que para que llegues a ser hijo de Dios, necesitas abrir la puerta de tu corazón, para que tú lo recibas acá dentro de tu persona. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él cenará conmigo. Amigos que están hoy escuchando este mensaje,
este mensaje que le hemos titulado Dios, gracias por tus promesas. Este hombre de Dios llamado Saulo de Tarso y ahora Pablo tuvo una experiencia muy bonita. Él recibe el milagro cuando Ananías le coloca sus manos, inmediatamente caen como escamas de sus ojos y recobra su vista. Luego le dice Ananías, y será lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que hace falta en todo creyente, en todo hijo de Dios, que tengamos la llenura del Espíritu Santo. Ya vimos el testimonio de Saulo de Tarso. Ahora, vayamos a una palabra que quiero que usted la escuche y la va a analizar a través de la Biblia. Hay varios pasajes bíblicos que aquí mi hermano Emanuel nos va a ayudar a leer. La palabra predestinación. Cuando usted escucha la palabra predestinación, ¿qué piensa de esta palabra? Mucha gente tiene en mente, estoy predestinado para ser pobre, estoy predestinado para no tener casa, estoy predestinado para ser una persona que tenga problemas toda la vida. Yo quiero decirte algo, mira, escúchame bien. La palabra predestinación significa ordenación de la voluntad divina, con que desde lo eterno tiene elegidos a los que por medio de su gracia han de lograr la gloria. Esto significa predestinación. Te lo vuelvo a leer, espero que estés atento o atenta ahí en casa. Predestinación, ordenación de la voluntad divina, con que desde lo eterno tiene elegidos a los que por medio de su gracia han de lograr la gloria. ¿Qué dice Romanos 8:29? Vamos a pedirle aquí a mi hermanito que nos lea en Romanos 8:29. Vamos a leer esta cita bíblica de Romanos 8:29. Bien, vamos a esperarle. Dice así la palabra bendita del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. Amén. Tenemos aquí la experiencia de este hombre de Dios llamado Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Hijo de Dios, el Espíritu Santo y el Padre, cuando este mundo empezó a poblarse, cuando Dios creó todas las cosas, dijo Dios, vamos a Génesis, allá en el capítulo 1, vamos a Génesis, capítulo 1. El versículo 26 dice aquí en Génesis 1:26. Escuchamos esta lectura bíblica de Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos una cita bíblica en el Antiguo Testamento. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenemos entonces una gran promesa acerca de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la creación. Los seres humanos que habitamos en esta tierra, Dios tiene un propósito. Amigos que nos escuchan, si estás en una oficina, estás en un taller, estás en un centro de rehabilitación, donde quiera que te encuentres, Dios te ha predestinado
para ser un hijo de Dios. Antes de ser hijo de Dios, somos criaturas, somos hechura por la mano de Dios. Somos hechura de Dios, pero fuimos hechos para que seamos, vamos a Efesios, en su capítulo 2, en el versículo 10. Escucha bien lo que vamos a leer para que todo el mundo sepa que somos hechura de Dios. Dice en Hechos 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué somos? Hechura de Dios. Gracias a Dios que naciste, gracias a Dios que estás vivo, estás viva, gracias a Dios que estás en un hogar, en una familia cristiana o una familia que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero te has preguntado, ¿por qué nací en un hogar pobre? ¿Por qué nací en un hogar rico? ¿Por qué nací en un país pobre? ¿Por qué nací en este lugar? Bueno, Dios tiene propósitos contigo. No importa que hayas nacido en África, no importa que hayas nacido allá en El Salvador, hayas nacido allá en Italia. Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Es que sepas que fuiste hecho, dice la Biblia, para buenas obras. El texto sagrado dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No fuimos creados para ser gente mala. No fuimos creados. Mucha gente tiene la idea, mi hijo es borracho porque así está predestinado. Mi hijo es ladrón porque así está predestinado. No y no. ¿Sabes por qué hay esos problemas en la humanidad? Porque nosotros traemos por naturaleza, ¿qué traemos por naturaleza? Pecado. La Biblia nos dice en una cita bíblica, vamos a buscar allá en Romanos, vamos a leer esta cita bíblica que encontramos en Romanos, el capítulo, vamos a leer, permíteme localizar lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Voy a pedir al hermano que le dé lectura. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. La cita bíblica que acabas de escuchar quede grabada en tu corazón. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de la relación con Dios. El pecado nos separa de la amistad con Dios. El pecado trae consecuencias en la vida de la persona. Si nacimos en un hogar cristiano, no significa que ya eres cristiano. Necesitas entrar en un razonamiento, tomar una decisión. Cuando ya eres un adolescente, ya un joven, puedes tomar la decisión. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay un libre albedrío que te lleva a lo bueno o te lleva a lo malo. Hay dos cosas que nosotros tenemos que elegir. No podemos estar en las dos cosas. No podemos. Es como decirle a una persona que está con piernas abiertas, corre. No puede correr porque tus piernas están separadas de una de la otra. La persona puede ser amable, puede tener buena conducta, pero no tiene la experiencia de la salvación. Puede ser una persona rica, pero no tiene a Cristo. O puede ser una persona sencilla, humilde, y tiene a Cristo. Es diferente. Toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, tiene la dicha, tiene el privilegio, tiene las bendiciones, tiene las promesas de Dios que vamos a leer en este momento. Pero recuerda que todos hemos pecado. Y dice la Biblia, estamos destituidos
de la gloria de Dios. Sí, el pecado rompió la relación entre Dios y el hombre. Vamos a una cita bíblica que espero para ti sea de gran interés. Vayamos a Efesios, el capítulo 1. Vamos a Efesios, capítulo 1, el versículo 3 al versículo 12. Escucha bien, porque en esta lectura bíblica que vas a escuchar está muy claro acerca de la predestinación. Escuchen, mi hermano, por favor. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Muy bien. Amén. En esta lectura bíblica tenemos más luz para saber acerca de la predestinación. El texto sagrado que acaban de escuchar y de leer en casa dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Qué precioso mensaje, qué palabra tan hermosa. La bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la Biblia encontramos la palabra predestinación. ¿Con qué propósito? El Hijo de Dios tiene algo para ustedes el día de hoy. Espero que a través del mensaje, a través del tema que estamos presentando, Dios, gracias por tus promesas. Esperamos en Dios que esta palabra llegue a su corazón, llegue a su vida, para que usted hoy más que nunca le interese recibir de Dios grandes bendiciones y promesas. Las promesas de Dios las encontramos en las Sagradas Escrituras. Tenemos miles de promesas que son para nosotros, y una de ellas es la predestinación, que dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escogió Dios? Este es un misterio, pero la Biblia revela que Él nos escogió. ¿Para qué nos escogió? ¿Para ser gente mala? ¿Para ser delincuentes? No. Dios nos creó, ya leímos la Biblia, que Dios nos creó y somos hechura suya para buenas obras. Entonces la pregunta, el por qué hay gente mala, por qué tanta violencia en el mundo entero, por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae consecuencias. Pecó Adán, pecó su mujer llamada Eva. ¿Qué sucedió con ellos
cuando no obedecieron a la voz de Dios, Dios les dijo que no participaran del fruto prohibido, porque el día que ellos iban a participar de ese fruto, morirían. Nunca se imaginaron que la palabra de Dios sería una realidad, una realidad. Eva, la curiosidad le llamó la atención el fruto del árbol prohibido. Satanás le dijo, ¿qué te dijo Dios? Pues Dios me dijo que el día que yo coma voy a morir. El diablo le dijo, mentira, no es cierto, no es cierto, no es verdad. El día que tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos, tú vas a saber lo bueno y lo malo. El diablo fue tan astuto que engañó a Eva. Entró el pecado. El pecado también entró en aquel personaje llamado Lucero, estrella de la mañana. La Biblia nos habla de un personaje que es el enemigo de todos los seres humanos, de todos los seres humanos. Tenemos en la Biblia una cita bíblica que espero que para cada uno de ustedes, los que están pendientes de esta transmisión, la palabra del Señor nos presenta un pasaje bíblico como este querubín allá en Isaías capítulo 14. Dios creó un querubín y Dios lo coloca a su lado. ¿Qué dice la Biblia de este querubín cuando estaba cerca de Dios? Dice allá en Isaías capítulo 14, versículo 12. Quiero que escuche esta lectura porque aquí Dios le está hablando cómo cayó este querubín de la gracia de Dios. Escuchamos la lectura. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Muy bien, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Regresamos. Vamos escalando pecados, vamos mirando a esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho. Continuamos. Correcto. Continuamos con la lectura bíblica de Isaías 14. El versículo que vamos a leer, versículo 13. Como dice el texto dice así, Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. En la cita bíblica que acabamos de escuchar y leer, encontramos sobre el problema del pecado, cómo entró al mundo. Tenemos a la luz de la Biblia un querubín, un lucero, que Dios lo creó para que este querubín estuviese a su lado. Un ejemplo le quiero dar en este momento. Usted como papá y mamá ya engendró 1, 2, 3 hijos y usted se siente feliz porque llegó a tener una familia, unos hijos. Ahora usted logró traer, usted mamá, al mundo
un hijo, una hija. ¿Qué sucede con los hijos cuando crecen? Cuando usted recibió a su pequeño y lo cargaba aquí en sus brazos, nunca usted como papá y mamá, nunca se imaginó que esa criatura que está entre sus brazos o estuvo entre sus brazos, le calentaría la cabeza. Nunca se imaginó que esa criatura le iba a traer problemas, porque usted no engendró un hijo borracho, usted no engendró un hijo ladrón, usted engendró un hijo, una hija, pero la criatura creció. ¿Y dónde aprendió lo malo? ¿En casa? No creo. Usted, cuando ya su pequeño, su pequeña, empezó a tener uso de razón, le enseñó los valores, a saludar, a respetar, a ser honrado, ser honesto, ser cariñoso, ser fiel, ser amigable. Pero de repente nota usted que la criatura es envidiosa. ¿Dónde aprendió eso? ¿Dónde aprendió a ser egoísta? Si esa criatura no sale de casa o empezó a llegar a la escuela y empezó a aprender de los compañeritos, de los amigos del salón, empezó a darse cuenta cómo es el mundo, y esa criatura empezó a traerle problemas. Nunca se imaginó que ese hijo estaría en la cárcel, ese hijo estaría sentenciado por muchos años por ser una persona maleante. Usted le duele en su corazón, le duele dentro de usted, porque usted dice, es que yo no engendré un ladrón, no engendré un hijo que trajera problemas a mi vida. Dios así le sucedió en su corazón. Vaya conmigo a Génesis. En Génesis, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a Génesis, capítulo 6, el versículo 5, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi hermano va a leer, dice. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Correcto. Amén. Nuestro Dios creó todas las cosas, pero los seres humanos, cuando en el tiempo de Noé, la humanidad se desenfrenó en el pecado. El pecado entró en el huerto del Edén por medio de la serpiente antigua que se llama Satanás. En aquel lucero que dice Isaías capítulo 14, entró en su corazón en la soberbia, la guerra de presentarse y de derribar a Dios, porque dice el versículo 13 de Isaías 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este querubín dijo, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Noten ustedes, a la luz de la Biblia, que este querubín que Dios creó para que estuviese en el cielo, ahí con él, a las órdenes de él. La soberbia, el altivez, la arrogancia, nace en su corazón. Y nació en su corazón subir, sentarse. Y dice él, levantaré mi trono. Noten ustedes la competencia. Dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré en los lados del norte, y en las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cómo entró el pecado
a la humanidad. Tenemos un enemigo, un adversario que está haciendo efecto en toda la humanidad. ¿Cómo se encuentra la tierra hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Dios no predestinó a la tierra para que la gente la llenara de violencia. Cuando Dios creó todas las cosas, Dios lo puso todo en orden, pero el diablo trastornó la creación de Dios. El diablo siempre ha tratado de trastornar todo lo que es de Dios, todo lo bueno, todo lo que a Dios le agrada. El maligno siempre ha tratado de arruinar al ser humano. ¿Por qué hoy tenemos personas que se quejan? ¿Por qué hay parte de la sociedad que no sabe dónde encontrar la felicidad? La persona inmediatamente piensa, es que soy predestinado para sufrir toda la vida. No es cierto. ¿Por qué sufrimos nosotros? Por las consecuencias del pecado. Quiero leer y quiero que escuches esta cita bíblica de Génesis capítulo 3. El hombre cuando pecó, mira, escúchame bien, en el capítulo 2 de Génesis, Dios le dice al hombre, en el versículo 15, 16 y 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tenemos la palabra morirás. El hombre falló, su mujer falló. Voy a pedir que el hermano lea en Génesis 3, ahora las consecuencias del pecado. Amigos, hermanos, Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén, pero Dios les dijo, no participen del fruto que les digo, no van a participar. Pero en el huerto del Edén llegó la serpiente astuta que fue utilizada por Satanás, y entonces dice la Biblia, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol, escuche bien, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Vamos a leer las consecuencias de la desobediencia. Piensa, ¿por qué estás sufriendo hoy? ¿Por qué te preocupas tanto por tus problemas? Por la paga del pecado. Pero Dios no te predestinó para sufrir toda la vida. Entiende por favor la palabra. El pecado te está haciendo sufrir. El pecado te está robando las bendiciones de Dios. ¿Qué perdió Adán? ¿Qué perdió su mujer? Escuche la lectura de Génesis 3, versículo 16 al 24. Escuchen. Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores, en tu preñeces con dolor. Darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí tenemos el por qué la primer pareja sufre. No fueron predestinados para sufrir. Leímos ya anteriormente que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Qué dicha, qué privilegio.
Podían ellos disfrutar del huerto del Edén, comer fruta de la que ellos quisieran. No había problemas, no había un enredo entre ellos. ¿Qué sucedió? Se descuidaron. ¿Qué está pasando con las personas actualmente cuando se les habla de Dios? Su mayoría no quiere oír la voz de Dios. La gente prefiere sufrir, la gente prefiere estar en problemas continuamente, cuando Dios en su palabra nos ha preparado algo mejor a través de las promesas. La Biblia dice que el hombre ahora iba a comer. Fíjese bien lo que el hombre escucha de Dios. El 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita. Escuche bien, pueblo de Dios, amigo que nos escucha, familias, Dios dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, escuche bien, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué estamos sufriendo toda la humanidad? Porque Adán y su mujer desobedecieron a Dios. Hay consecuencias. La maldad crece, la gente se multiplica, y dice la palabra de Dios: y la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La Biblia dice allá en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Amigos que están hoy en sintonía en este canal 8 de televisión, ¿cómo está nuestra tierra hoy? Como en los días de Noé. Y antes de Noé, hermanos, el pecado entró. Esta situación está trayendo consecuencias a toda la humanidad. El pecado está hoy atacando a la humanidad por los vicios que hay, por los placeres de la carne, por la violencia, por la corrupción. No se puede frenar esto. No puede nuestra autoridad cambiar el mundo de la noche a la mañana. ¿Cuántos presos diarios entran a un reclusorio? ¿Cuántas personas son encerradas diario? Porque ellos tienen un corazón corrompido por el pecado. Amigo, que estás en una cárcel, tú estás ahí por las consecuencias del pecado. Estás ahí por las consecuencias de tu maldad. No estás ahí porque eres bueno. No estás ahí dentro porque eres una persona inocente. Cometiste un error y ahora hay que pagar ese error. Quiero decirte, amigo, que estás enredado en problemas. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Mira, Dios tiene promesas para ti.
Quieres ser libre de aquello que te tiene esclavo. Quieres ser libre de ese pecado que te está llevando por un camino que no tiene salida. Estás en un callejón. Te has sentado a llorar. Has deseado morir. Has deseado quitarte la vida porque el diablo ha cegado tu entendimiento. No permitas que Satanás destruya tu mente, destruya tu corazón. Dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No fuiste predestinado para sufrir en este mundo. No, el pecado llegó y te afectó. El pecado llegó a tu vida y el pecado está haciendo estragos en tu persona. Vamos a leer, antes de terminar este programa, Dios, gracias por tus promesas. Amigos y hermanos, si usted vive aquí en Comalcalco, Tabasco, el templo está ubicado en la calle Pedro C. Colorado, junto al río, Templo Betel. Le esperamos para el día jueves, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Si le fuera posible, visítenos y escuche otro tema. El domingo, escuela dominical, 11 de la mañana, y culto a las 6 de la tarde, aquí en el Templo Betel. Vive en Paraíso, en la calle Santo Degollado 506, Templo Maranata. Hoy miércoles, culto a las 6 de la tarde. Viernes, 6 de la tarde. Domingo, 9 de la mañana. Y domingo, 4 de la tarde. Visítenos, siga escuchando el consejo de la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a tratar de leer esta parte de la Escritura y concluimos nuestro tema por el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer unidos, usted en casa, nosotros aquí, donde estamos transmitiendo en Tu Nueva Visión, Canal 8. Escuche lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. El texto sagrado que acabamos de leer dice que fuimos llamados para obedecer. Hemos sido elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero para obedecer. ¿Qué dice usted, papá y mamá, a los hijos diario? ¿Qué les dice cuando los hijos van a la escuela? ¿Le dice pórtate bien o le dice pórtate mal? ¿Cuál es la palabra que usted continuamente le dice a sus pequeños, a sus hijos, a sus jóvenes? Le dice pórtate bien. Nunca han escuchado de nuestra boca pórtate mal. Nunca. Hemos siempre tenido la responsabilidad de que nuestros hijos sean buenos, nuestros hijos sean mejores estudiantes. Tenemos un hogar, gracias a Dios. Pues vamos a orar y si Dios nos permite, para la otra transmisión que vamos a tener de las promesas de Dios, vamos a continuar nuestro tema que quedó pues a medias, nuestro tema, para que usted nos sintonice la próxima semana, el día martes, y escuche lo que sigue de este tema. Dios, gracias por tus promesas. Amigos que están en casa, vamos a dar gracias a Dios por la familia, vamos a dar gracias a Dios por el trabajo, vamos a dar gracias a Dios porque somos buenos ciudadanos, somos profesionistas,
Gracias a Dios porque tenemos promesas de Dios escritas en este libro sagrado. Oramos. Padre nuestro, que moras en los cielos y en todo lugar de la tierra. Muchas gracias por habernos permitido presentar tu palabra. Dios, gracias por tus promesas. Te pedimos por los hogares que tienen problemas, por los hijos descarriados. Salva a los muchachos, salva a los niños, salva el hogar, salva a la familia. Señor, que las promesas que encontramos en la Santa Biblia sean creíbles, puedan llegar al corazón de cada persona. Que tu Espíritu Santo toque vidas el día de hoy. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos, Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el día viernes, 10:11 de la mañana. Bendiciones para todos. Mi hermano también se despide diciéndoles algo. Dios les bendiga. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa, Las Promesas de Dios.